Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Así es. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles a todos. Bienvenida y bienvenido una vez más a este encuentro con esta Patagonia rural, con esta pampa, con el coirón, con el viento, la nieve, ya acercándonos prácticamente a la escarcha. Esperamos que la nieve también llegue pronto. Y cuando algunos dicen tener un buen invierno es prácticamente falto de escarcha, falto de nieve, estamos mal. Un buen invierno en nuestra Patagonia es mucha nieve, mucha escarcha, que por lo demás nuestra naturaleza lo necesita. Recordemos que la nieve es la reserva del agua que tenemos para la primavera, para las empastadas, tener buenas empastadas, buena siembra, buenos cosechos, buenos cultivos más adelante, después en la época estival. Así que esperemos tener un buen invierno, independiente de que la situación hoy día sanitaria del mundo requiere de una condición distinta a la de nuestro invierno. Existe también la forma que vamos a poder salvaguardarnos, cuidarnos, en fin. Así que un gusto tenerlos nuevamente en este punto de encuentro a través de plataforma Polar Comunicaciones, y hoy día vamos a conversar desde lo psicoemocional. Vamos a aprender a entender y a aceptar lo que estamos viviendo. Vamos a aprender también a cómo tenemos que enfrentarlo. Recordemos que Patagonia Rural es para el campo, para la ruralidad, ¿no es cierto? Para quienes están en la faena de la ganadería, en la faena de las empresas energéticas, a través de turno, quienes están en nuestro estrecho, en nuestros, por ahí, por nuestras islas, ¿no es cierto? En las ensenadas, en la pesca, en fin, todo el mundo que está fuera de la urbanidad escucha nuestro programa, y por lo tanto a ellos va dirigido este programa en esta oportunidad de forma muy especial. Y vamos a saludar a quien nos va a ayudar, nos va a orientar, nos va a entregar conocimientos y también, ¿por qué no decirlo?, compartir ciertas experiencias del mundo profesional. Y me refiero a la psicóloga transpersonal Rosa Fajardo, a quien ya saludo y le agradezco, por supuesto, que se dedique este tiempo para poder ayudarnos, orientarnos y acompañarnos en este momento. Rosita, un gusto saludarla, muchas gracias por aceptar esta invitación y poder y aceptar también compartir todos sus conocimientos y todo lo que nos va a servir para poder ir enfrentando este momento. Buenas tardes, Marco, buenas tardes a los auditores de Radio Polar y muchas gracias por la invitación. Rosita, naturalmente yo asumo que usted está teniendo una cantidad de trabajo estos días bastante considerable, pero quiero entrar a hacerle una pregunta. Yo sé que un poco compleja la respuesta, pero yo también creo que hay que tirarse la piscina muchas veces. Y yo creo que si algo nos ha servido este periodo de enfrentamiento con esta pandemia, es también a decir las cosas como son. Tengo la impresión, y usted me corrige si estoy equivocado, me corrige y le reitero si estoy equivocado, pero creo que hoy día, viendo cómo está integrada esta famosa mesa, por ejemplo, que el gobierno tiene de coordinación de esta pandemia, y viendo cómo se ha ido también esto, va haciendo la bajada en las regiones, en las comunas y en las distintas instancias donde se requiere hoy día tomar decisiones y coordinaciones para ir enfrentándolas, ha faltado un poco esto. Yo veo que los psicólogos están no ausentes porque quieran, sino porque no han sido considerados. Y yo creo que hoy día la parte psicoemocional, enfrentando las cuarentenas y cómo se van entregando también las noticias, requieren de un gran apoyo de ustedes. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Desde mi punto de vista, Marco, estás en lo cierto. Efectivamente, ya han aparecido los primeros estudios que indican cuáles son los efectos en el ámbito de la salud mental en las personas que estamos viviendo en cuarentena, una situación de encierro, y esto ya apunta a arrojar ciertos, por llamarlo de alguna manera, trastornos que pudieran afectarnos en nuestra vida cotidiana, nuestra salud mental. Efectivamente, en el contexto en que estamos, se hace muy necesaria la situación de contención emocional
y además de estar siempre entregando herramientas para poder ir conociendo qué es lo que nos está pasando, porque esto es lo que pasa, Marco, que el ser humano pasa por constantes cambios en el ciclo vital y no somos tan conscientes de lo que nos ocurre en eso. Entonces, desde ahí de pronto aparece el estrés y aparecen ciertas emociones que nos pueden incomodar. Entonces pasa que cuando nosotros entregamos estos mensajes de normalización, la población puede entender, la comunidad, las personas, que en el fondo esto que nos está ocurriendo a todos. Y entonces a la medida en que nosotros sepamos que esto que nos está ocurriendo está dentro de un marco esperable de que ocurra y a la vez de cómo poder enfrentarlo, podemos ir sobrellevando de mejor manera la situación, considerando que en este minuto estamos ante un escenario de incertidumbre en relación al término de esta situación pandémica. Además hay una situación también económica que viene preocupante también para nuestro país. Entonces es como para la mente asimilar esta incertidumbre es complejo. Entonces, desde ese punto de vista, yo opino que efectivamente es necesario este apoyo de parte del ámbito de salud mental y que se pueda incorporar también dentro de la atención que se le hace a las personas que están también en situación de contagio y su familia. Sí, yo le agradezco el hecho de que haya ratificado lo que yo creo y pienso, porque la verdad es que incluso desde la misma mediática o de los mismos medios de comunicación, incluso días atrás me hacía consciente aparentemente de que si hay otra área que no ha sido considerada también, por ejemplo, de los kinesiólogos, que tendrían que estar constantemente haciendo a través de los medios distintas instrucciones y orientaciones respecto de cómo poder sostener una actividad física en estos espacios tan encerrados. Pero bueno, usted ya lo ha dicho, Rosa, efectivamente falta. Ahora, naturalmente las realidades son distintas, la loca geografía, la mágica y maravillosa geografía de nuestro país hace que nuestros condicionantes sean distintos en cada una de las regiones. Nuestra región de Magallanes es muy particular, y yo lo decía en la introducción del programa, estamos día a día recibiendo informaciones, y que también es cierto, en lo inédito de esta pandemia, por lo tanto, el desconocer cómo va a actuar mañana o pasado mañana, a ideas de lo que históricamente está pasando hace 2 días, 3 días, una semana atrás. Pero eso no quiere decir que tenga que actuar y desarrollarse o evolucionar de la misma manera en los próximos días. Esto es muy inédito, nadie sabe cómo viene. Sin duda ellos, sí se habla mucho de que las condicionantes climáticas como el frío son favorables para la evolución, el desarrollo y la mantención de la pandemia. Y eso implica, aparte, digamos, aquí en nuestra particularidad como región, de las cuarentenas que puedan o no volver a decretarse. Digamos que hoy día en Santiago la cosa ha sido bastante, muy considerada, porque ha habido un aumento, pero altísimo, muy fuerte, digamos, fue el salto. Vamos a vernos nuevamente enfrentados. Ya tenemos el tema del menos luz día. Luego, una posible cuarentena, pero luego también las condiciones climáticas que nos van a obligar a estar encerrados. ¿Cómo enfrentamos los magallánicos esta situación? Porque la salud mental va a empezar a ser más crisis de lo que ya está haciendo hoy día. Sí, lo importante es efectivamente poder identificar estas emociones que están ocurriendo. Nosotros ya en Magallanes llevamos algún tiempo en cuarentena, terminó, ¿cierto?, lo que correspondía a la cuarentena total, y de ahí, bueno, queda la cuarentena que cada uno de nosotros, de acuerdo a su realidad, pueda mantener en sus hogares, ¿cierto? Y dentro de este fenómeno, ¿cierto?, que nos está ocurriendo, aparece, como te comentaba al comienzo, estos síntomas de estrés que pudieran afectarnos a nuestro organismo, a nuestro descanso, incluso a la alimentación, y generalmente ocurre también que uno de los trastornos más desarrollados en estas épocas y asociado a este fenómeno también es la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con este miedo de algo que va a ocurrir y todavía no ocurre, ¿cierto? O de algo que pudiera aparecer y que no sabemos qué es.
hay algunas personas que les favorece el encierro, que no han tenido grandes desajustes en ese sentido, pero sí está la preocupación, está la incertidumbre, está el miedo al contagio, algunas personas también miedo a contagiar, y hay otros fenómenos que aparecen dependiendo de las realidades de cada uno. Ahora, el aislamiento que tú lo mencionas como parte de nuestra realidad regional y considerando también a las personas que viven en zonas rurales, ¿cierto? Que ya de por sí están aisladas, también puede generar algunos efectos, y por eso es importante que justamente estos espacios de comunicación como es la radio, la televisión, puedan permanentemente estar en esta difusión constante de que podamos conversar acerca de las emociones. Las emociones tienen un juicio, ¿cierto?, que lo rodea, que nos hace como guardarla, esconderla, no hablar de ellas o no hablar de lo que me pasa. Entonces, es muy importante, Marco, dentro de esta situación de aislamiento, que podamos sentirnos en comunidad a pesar del aislamiento físico. No sé si me explico. Puedo vivir en un lugar... Se explica muy bien, Rosa, y salta inmediatamente otro tema sumamente importante frente a esto que está, y que está circunscrito el tema de las emociones. Si bien es cierto, hoy día estamos en una sociedad que está mucho más abierta en el tema del género, ¿no es cierto? Aún tenemos algunas situaciones que tenemos que ir salvando como sociedad, y una de ellas, por ejemplo, dice que los hombres como género, el género masculino, no debe mostrar sus emociones más aún estas débiles, como son el llanto, la angustia, la necesidad, incluso de sentirse de repente contenido por la esposa, por los hijos, la mamá, aunque sea un hombre adulto. Aquí me parece que también hay un tema sumamente complicado en el tema, en lo que es los temas género. Hay harto juicio y harto mito en relación a las emociones. De partida, las emociones son activaciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, el control que nosotros tengamos de ella es bajo en ese sentido. Hay un estímulo, yo lo interpreto y la emoción ocurre. Incluso puede ocurrir si es que yo no tengo el estímulo en presencia, puedo yo crearlo en mi mente y ese estímulo se desencadena en mi cuerpo. Las emociones, si bien podemos clasificarlas en emociones placenteras o displacenteras, en el sentido de que me voy a incomodar, ¿cierto? Por ejemplo, la pena o la rabia, que son emociones más frecuentes, no podemos decir que son buenas o malas, porque ahí estamos agregando un juicio. Las emociones nos sirven, las emociones nos cuidan, y nos ocurren a todos los seres humanos, incluso a los animales, también experimentan una emoción, ¿ya? Entonces, sacar un poquito esos mitos, Marco, es súper importante hablar de esto, porque crecimos en una sociedad bien limitada en la expresión, y entonces acostumbramos a esconder las emociones. Y crecimos quizás en una situación más más autoritaria, quizás más fría en algunos aspectos, donde no se expresa en público en lo que ocurre, y donde también nuestra cultura no nos permite expresar lo que sentimos, lo displacentero que podamos sentir. Entonces eso es muy importante en este minuto, porque se hace muy palpable que si yo siento estas emociones como parte de lo que está pasando en esta situación de cuarentena y encierro, que puede ser que sienta miedo, que sienta preocupación, también tenemos que considerar que hay muchas personas que tienen situaciones complejas laborales en este minuto, y que la preocupación es absolutamente válida, ¿cierto? Y entonces todas estas emociones que pueden aparecer, que podemos decir displacenteras para nosotros, es importante que las compartamos con alguien. Eso es muy importante, que a pesar del aislamiento, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, tener contacto con las personas. Tenemos la posibilidad hoy en día, a pesar de vivir en zonas rurales, de tener acceso a señal, a cobertura, y poder mantener el contacto con nuestros seres queridos, nuestras amistades. Eso es muy importante, mantenerlo, y el hablar de lo que me está pasando. Quizás no voy a encontrar la solución ahí, pero sí voy a poder sentirme aliviado al contárselo al otro, y al saber y sentir que hay otro que está en la misma situación que yo. Eso es como muy importante. El uso de la tecnología hoy día nos ayuda bastante, ¿no?
sí, ayuda y también puede aumentar mi preocupación. Ahí es importante como que también nosotros en estas rutinas que tengamos seamos muy conscientes de qué forma alimentamos nuestros pensamientos, a qué le dedicamos tiempo. En algunos casos, bueno, aparece también el aburrimiento, porque de alguna forma nos falta la novedad. Cuando estamos todo el día en un lugar como fijo, ¿cierto?, falta novedad. Entonces, desde ahí también invitar a las personas a poder realizar cosas nuevas, que no impliquen salir, pero sí puede ser, no sé, leer, hacer una escritura, ir variando las actividades y salir un poco de la atención a los medios de comunicación. Hoy en día sí es importante estar informados, pero también es importante como parcelarlo y cuando las noticias están en un momento muy prolongado hablando de situaciones de algo malo que me podría ocurrir, entonces ocurre que aunque a mí no me esté ocurriendo y a pesar de que yo sienta que no me podría ocurrir, igual yo puedo interpretar y el cerebro interpreta como algo amenazante y entonces desencadena igual sensaciones de estrés, ¿sí? Entonces ahí es importante igual el autocuidado en ese aspecto en relación a lo que yo miro, el contenido de las cosas que le presto atención a la televisión sobre todo. Entonces ir como también haciendo otras cosas, tener rutina, colocarse propósitos cuando las cosas se vuelven más monótonas, ¿cierto? Quizás establecer un propósito para la semana o algo nuevo que hacer. Y cuando se sientan abrumados, entonces también encontrar una manera de volver como decimos, a un cable a tierra. Todos podemos encontrar una manera de poder autocalmarnos cuando nos sintamos abrumados. Y para eso, si es que esto lo está escuchando justamente las personas que viven en zonas rurales, ellos están, ¿cierto? Es distinta la situación a las personas que estamos en ciudad, estamos como pegados, ¿cierto? Unos con otros y todo. Entonces, ellos tienen la posibilidad de tomar los elementos de la naturaleza para su bienestar. Y también yo te puedo asegurar que, y los estudios indican también que las personas que viven en zonas rurales son personas que poseen menos situaciones de salud mental que los afecten, porque efectivamente ellos están conectados con otras cosas, están conectados con la naturaleza, tienen mucho más silencios, no tienen este estrés del apuro, del salir, del volver, del tener que cumplir ciertas cosas afuera. Entonces ellos viven más situaciones del día a día y eso hace que también estén menos preocupados, menos ansiosos. Ahora, eso no quiere decir que en este momento no lo estén por la situación que estamos viviendo. Entonces, desde ahí también reforzar que ellos tienen a disposición, bueno, todos lo tenemos, pero más palpable ellos a disposición estos elementos que podamos ocupar cuando sintamos que estamos abrumados. Por ejemplo, el agua, mojarse la cara cuando yo sienta que estoy muy estresado o me siento irritado. Puedo salir a caminar alrededor. Si no puedo salir porque hay frío o porque estoy limitado en eso, puedo caminar descalzo un rato por la casa. Puedo abrir la ventana y tomar aire y respirar ese aire y hacer respiraciones profundas, de alguna manera para poder calmarme, ¿cierto? Y entrar en otro momento. Puedo también escuchar una música agradable que a mí me guste, incluso puedo bailar, moverme, ¿sí? Mover mi cuerpo libremente, hacer algo de alguna forma que ayude a canalizar estas emociones que pudieran estar que aparecen y que además aparecen un día, después aparecen otra, y esto va a ser un ciclo hasta que tengamos otro escenario social y de salud en este momento. La verdad que el tiempo en radio es corto, Rosa. Yo le quiero agradecer. Estamos con la psicóloga transpersonal Rosa Fajardo, quien nos ha dado estos tips, que nos ha generado entonces la información necesaria también para poder
afuera del mundo urbano poder salvar esta situación. Rosita, yo le quiero agradecer este tiempo que nos ha dedicado, que nos ha entregado esto. La voy a comprometer para un próximo programa, en las próximas semanas, cuando vayamos avanzando y cuando podamos seguir profundizando respecto a esta ayuda que nos ha entregado hoy día. Y muchas gracias por toda la sabiduría que usted nos ha podido compartir hoy día, la experiencia, y reitero, la comprometo ya para otro programa. Bueno, con mucho gusto, Marco, y gracias por la invitación y un saludo a los auditores de Radio Polar. Les mando un saludo, un abrazo muy grande y bueno, eso, muchas gracias por la oportunidad y ahí estamos cuando lo necesiten. Muchas gracias, muy amable. Estamos en Patagonia Rural a través de la plataforma de Polar Comunicaciones. Volvemos en un instante.